A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Donde quiera que te encuentres, nos da muchísimo gusto poder conectarnos contigo para juntos poder escuchar la palabra que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Y yo le he puesto un título a este mensaje, y el título de este mensaje se llama Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Y le voy a decir por qué escogimos este título para este mensaje. Porque desafortunadamente el mundo vive de apariencias. En el mundo aparentamos ser fuerte cuando no lo somos. Aparentamos ser feliz cuando no lo somos. Aparentamos que todo está bien cuando estamos sufriendo por dentro. Y muchas de esas apariencias la gente las puede comprar. La gente puede creer esas apariencias muchas veces. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que permiten que esas apariencias se noten como que es toda una verdad. Y mire, ¿qué pasaría si usted tuviera una buena posición económica, una buena posición social, un buen trabajo, si usted tiene familia? Lo más seguro es que las personas que le vean dirían, wow, a esa persona le va muy bien, a esa persona no le falta nada, porque es lo que la gente ve, es lo que aparenta. Y cuando la gente nos pregunta cómo estamos, pues generalmente contestamos que estamos bien. Pero ¿sabe? Hay alguien a quien no podemos engañar. Él lo sabe todo. Él conoce tu corazón, Él conoce tus pensamientos. Es más, ¿sabes que si conoce lo de adentro, si conoce tu corazón y tus pensamientos, la Biblia dice que hasta te conoce por nombre y apellido? Y mira, hay una historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, dice la Biblia, habiendo entrado Jesús, capítulo 19, versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Y ahí me quiero detener un poco, a la mitad de este versículo 3. Porque mire, de quien estamos hablando en este momento es de un hombre llamado Zaqueo. Y Zaqueo, por lo que estamos leyendo, dice que era jefe de los publicanos. Es decir, era jefe de los que cobraban impuestos. Ahora, trabajar para el gobierno en ese tiempo, y sobre todo en esa área, pues claro que había un enriquecimiento ilícito tremendo, porque recuerde usted que en ese momento una de las problemáticas o una de las situaciones por el cual la gente se quejaba es que los impuestos cada vez eran más altos. La gente sufría mucho por esa situación. Entonces, los del gobierno, algunas personas pues más se enriquecían. Afortunadamente eso ya no sucede, ¿verdad? Y menos aquí en México. Pero bueno, en aquel tiempo sí. Había un hombre llamado Zaqueo que, y dice, mire, no solamente dice que trabajaba en eso, sino que era rico. Ahora, más adelante nos vamos a dar cuenta pues que tenía familia. Pero yo le quiero preguntar algo, imagínese.
con el dinero que tenía, con la posición económica que tenía, con la posición social, el puesto en el trabajo. Pues, ¿qué le faltaría? Pero ¿sabe? Usted y yo sabemos que el dinero, las posiciones, la autoridad, los puestos, al final no lo llena todo. Este hombre, en su interior, había algo que le faltaba. Y es que mire, yo quiero que piensen esto. ¿Se ha puesto a pensar que hay tanta gente, o más bien personas rodeadas de tanta gente, pero que se sienten solos? Yo no sé si de pronto hay alguien aquí que tenga muchísima familia, pero se siente solo. Personas que en su trabajo están rodeados de gente, pero tienen una profunda soledad en su corazón. Este hombre estaba rodeado de gente, pero yo le aseguro, por lo que vamos a ver, que se sentía solo. Y aún teniendo dinero y posición, él sentía que había algo que le faltaba. Y yo no sé cuántos llegaron aquí el día de hoy. A lo mejor no con un puesto como el de Zaqueo, no con el dinero que tenía Zaqueo. Pero ¿cuántas personas aquí hoy pudieran estar pensando, bueno, pues tengo una familia, tengo un hogar, tengo un trabajo, tengo coche, pero ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué siento que algo me falta? ¿Por qué tengo que buscar llenar este vacío en otras cosas? ¿Por qué sigo siendo una persona triste, solitaria? Yo creo que así estaba Zaqueo. Nada de lo que él tenía lo podía llenar. ¿Sabe usted que hay gente que es tan famosa, pero la fama no le llena? Hay gente que toda su vida está persiguiendo el hecho de tener dinero, el hecho de tener fama, el hecho de tener posición, y cuando lo tiene no le llena, sigue igual. El caso de Zaqueo era muy parecido. Ahora, recuerde usted que en ese tiempo también había un hombre famoso, muy famoso, que a donde quiera que iba, la gente se quedaba maravillada por los milagros que él hacía. Su nombre es Jesús. Entonces, dice la Biblia que este hombre Zaqueo se enteró que Jesús pasaría por ahí. Y mire, seguimos leyendo el versículo 3. El versículo 3 comienza diciendo, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Sabe? Este hombre, cuando escuchó hablar de Jesús, estaba ansioso por conocerle. Ansioso por conocerle. Y mire lo que hizo. Al ver que sí, Jesús ya estaba pasando por ahí, pero era mucha la multitud que lo acompañaba. Él era un hombre bajito de estatura. Miren lo que hizo. Versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Oiga, un hombre importante, un hombre adinerado, teniendo que hacer algo tan común, se despojó de esa autoridad que él tenía, se despojó de eso que lo hacía enaltecerse delante de los demás por ver a Jesús.
por saber quién era Él, por conocerlo. Y dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y lo primero que vemos aquí es a un hombre que se despojó de la posición que tenía, se lo acabo de decir, y no le importó hacer algo tan común, por tal de conocer a Jesús. Y cuando Jesús pasa, ve a ese hombre trepado en el árbol. Y esa acción llamó su atención. Yo le pregunto algo. ¿De qué manera usted y yo hemos llamado la atención de Jesús? ¿Qué hemos hecho para que Jesús ponga sus ojos en cada uno de nosotros? Porque sabe, muchas veces nos cuesta trabajo tener que acercarnos a Él, porque bueno, ¿qué van a decir de mí? Oiga, estar en la iglesia con las manos levantadas, adorando al Señor, no, qué pena, la gente me va a ver. Que yo esté alabando, cantando, si yo no sé ni cantar. Oiga, que me vean en la calle con una Biblia como la del pastor bajo el brazo, wow, que no, qué pena. Bueno, sí, claro, yo oro en mi casa por los alimentos. Pero en un restaurante donde todos me ven, no, ¿cómo creen? No, ahí no. Orar por los alimentos en mi trabajo, no, pues ¿qué van a pensar de mí? Que mis compañeros en la escuela sepan que soy cristiano, no, ¿cómo crees? Se van a burlar de mí. Y sabe, muchas veces nos da pena, nos avergonzamos. A muchos nos sigue dando pena, bueno, a mí no, pero a mucha gente todavía le sigue dando pena cargar su Biblia bajo el brazo. Porque, ¿qué van a decir de mí? A él no le importó lo que la gente estuviera viendo. Él se trepó a un árbol porque quería conocer a Jesús. Era tanta la necesidad que él tenía por Jesús que no le importó hacer lo que tuviera que hacer. Él necesitaba conocer a Jesús. Y yo no sé qué sacrificio hiciste el día de hoy para estar aquí, por estar en la presencia de Dios. Pero hoy seguramente estás llamando la atención de Jesús. Hoy, así como Jesús pudo ver el esfuerzo que hizo Zaqueo para estar con él, estoy seguro que Jesús ha visto el sacrificio que hiciste para hoy estar aquí sentado delante de él. ¿Sabes? Cuando Jesús lo vio, le dijo: Zaqueo, baja de ahí. Oiga, qué interesante. Zaqueo se subió al árbol porque quería conocer a Jesús. Pero cuando Jesús subió, Jesús ya sabía quién era él. Zaqueo fue a conocerle, pero Jesús ya le conocía. Y tú has llegado a este lugar, ¿y qué crees? Jesús ya sabe lo que estás pensando. Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús conoce la tristeza que hay dentro de ti. Él conoce tu desesperación. Él conoce tu oración. Es más, te conoce por nombre y apellido. Y así como Jesús le dijo a Zaqueo, es importante que hoy esté contigo, así también te dice el día de hoy, es importante que hoy tuviera este tiempo contigo. ¿Alguien puede decir amén? Dele fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte, 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 es para Dios. Entonces Él le dice: es necesario que hoy pose, que hoy vaya, que hoy esté en tu casa. Hoy Él te dice: es necesario que yo esté en tu corazón. Porque quizás la gente te puede ver sonreír allá afuera, te puede ver subiéndote un buen coche, te puede ver saliendo de la mano con tu familia. Pero eso es lo que nosotros podemos ver.
Pero ¿qué es lo que realmente está pasando en tu corazón? ¿Eres realmente una persona feliz? ¿Eres realmente una persona llena? Necesitas de Jesús. Y la buena noticia es que su presencia está en ese lugar. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Y bueno, dice la Biblia en el versículo 6, después de que Jesús le dijo que bajara, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él le recibió gozoso. Como seguramente todos llegaron aquí gozosos el día de hoy. O solamente Abel fue el que vino a regañadientes porque su esposa dijo, apúrate ya, rápido, ay, otra vez. No, ¿verdad? Todos llegaron gozosos aquí el día de hoy. Bueno, así lo recibió Zaqueo ese día. Gozoso, gozoso. Versículo 7 dice que al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ojo con esto. En este versículo, realmente, y bueno, todos seguramente cuando hemos escuchado una predicación acerca de Zaqueo, lo que normalmente nos predican en este versículo es el enfoque de la gente murmurando porque Jesús entró a la casa de un pecador. ¿Pero qué cree? Mire lo que Dios nos muestra hoy. Que toda la gente veía a ese hombre como un hombre pecador, tramposo, que se había enriquecido de manera ilícita. O sea, por eso es que la gente juzgaba a Jesús. Pero al momento de juzgar a Jesús por estar con él, al mismo tiempo lo estaban condenando a él por quien realmente era. Es decir, Zaqueo era una fichita. Zaqueo no era un hombre con buena reputación. Zaqueo era un hombre que todo mundo señalaba. Pues ese al que todos señalaban fue el que un día hizo algo para llamar la atención de Jesús. Jesús lo vio. Y ese mismo día Jesús estuvo con Zaqueo en su casa. Zaqueo pudo tener ese encuentro con Jesús. Y mire lo que pasa cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire, lo primero que vemos es que Zaqueo, al momento en el que tiene esa comunión con Jesús, el Espíritu Santo, usted sabe que es quien nos revela la convicción de pecados. Cuando él tiene ese encuentro con Jesús, él se da cuenta de que era un hombre pecador. Cuando él tiene ese encuentro con Jesús, él decide cambiar. Ese corazón ambicioso, ahora Jesús lo estaba convirtiendo en un corazón bondadoso. Él sabía que todo lo que había estado haciendo estaba mal. Ahora, ¿recuerda usted la historia del joven rico cuando Jesús le dice, vende todo y dalo a los pobres? Dice la Biblia que él se entristeció, no lo hizo. Falló en el examen. Y aquí Zaqueo, sin necesidad de que Jesús se lo pidiera, él dijo, yo me voy a despojar de esto que me ha estado estorbando, esto que no he estado haciendo bien. Dijo, la mitad se lo daré a los pobres.
Y bueno, se quedó con la otra mitad. Y ahora sé por qué se quedó con la otra mitad. Porque él dijo, me quedo con esto porque aparte, si a alguien he defraudado, se lo voy a regresar 4 veces más. Ahora, ¿por qué lo hace así? Porque en aquel tiempo, cuando alguien robaba, la ley decía que tú lo tenías que devolver 4 veces más. Es decir, tú te robabas una oveja, si te sorprendían, bueno, por ley, tú tenías que regresar 4 a la persona que se lo robaste. Entonces, él se estaba apegando a la ley. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mire, cuando Juan el Bautista bautizaba y predicaba, él era un tipo duro para predicar. Era un tipo celoso. Y él, así sin más ni más, les decía, oh generación perversa, oh generación de víboras. Y en una de sus predicaciones, dice la Biblia que él les dijo que tenían que mostrar frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Ahora, usted y yo sabemos lo que es el arrepentimiento porque nos lo han predicado muchas veces. Y el arrepentimiento es cuando tú cambias de dirección. Es decir, tú estabas haciendo algo y ahora haces lo contrario. La persona que robaba, si se arrepiente, deja de robar. La persona que decía groserías, pues ahora deja de decirlas. La persona que era violenta, ahora ya no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque está arrepentida. Pero ¿qué pasa si una persona llega y le dice a su esposa, ay mi amor, perdóname, ya no vuelvo a llegar a esta hora, perdóname, estoy arrepentido? Pero el día siguiente vuelve a llegar a la misma hora y en el mismo estado. Oiga, eso no era un arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando tú dejas de hacer lo malo que estabas haciendo. Es fácil decir, te perdono. Es fácil decir, pues no hay problema. Es fácil decir algo. Porque pues las palabras son eso. Es fácil decir, ahora soy cristiano. Porque un día hice una oración y tengo a Cristo en mi corazón. Pero recuerde usted que el fruto es algo visible en el árbol. Zaqueo, recuerde, era un hombre pecador y señalado porque era un hombre que había hecho sus riquezas a base de estar haciendo cosas ilícitas, abusando de la gente. Él era señalado por eso. La gente seguramente le decía, mira, ese tipo es un ladrón. Y bueno, como esa era el área donde él sabía que estaba haciendo algo malo, decidió cambiar. Y eso es arrepentimiento. ¿Cómo podemos darnos cuenta que se arrepintió? Porque ahora la mitad de sus bienes se la estaba donando para los pobres. Porque ahora se estaba poniendo a cuentas con las personas a las que él había dañado. La pregunta es, ¿tú y yo ya estamos a cuentas? ¿Cómo te encontró Jesús cuando tuviste un encuentro con Él? Este hombre era un ladrón. Se arrepintió. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que realmente tuvo un encuentro genuino con Jesús?
porque lo que tenía lo regresó. Pero ¿cómo te encontró a ti? A lo mejor no siendo una persona ladrona, pero a lo mejor si eres una persona rencorosa. Después de tener ese encuentro con Jesús, la gente te sigue viendo igual. Porque si te sigue viendo igual, entonces no hay un fruto de arrepentimiento. ¿Qué era lo que estorbaba en tu corazón cuando tuviste ese encuentro con Jesús? ¿De dónde te sacó? ¿Estabas en una profunda depresión? Si la gente te sigue viendo igual, no hay un fruto de que tuviste un encuentro con Jesús. Si cuando tuviste ese encuentro con Jesús eras una persona violenta y lo sigues siendo, no hay un fruto de arrepentimiento, porque tu vida sigue exactamente igual. ¿Cómo te encontró Jesús? Y mira la importancia de que tú y yo tengamos un verdadero arrepentimiento y que ese arrepentimiento se pueda ver. Porque si tu vida sigue siendo la misma a partir de que tú conociste a Jesús, perdón, pero no estamos honrando a Jesús. Porque no ha pasado absolutamente nada. Porque no hay manera en la que la gente pueda ver el poder de Dios en nosotros. Porque entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios si seguimos siendo los mismos? Zaqueo ya no era el mismo, porque había un fruto de arrepentimiento. Y yo estoy seguro que tú ya no sigues siendo la misma, tú ya no sigues siendo el mismo a partir de que te encontraste con Jesús. Porque cuando Jesús llega a la vida del hombre, lo transforma. ¿Alguien dice amén? Amén. Déselo fuerte al Señor. Y luego en el versículo 9 dice, después de que, mire, fíjese bien, el versículo 8 es sumamente importante. Porque en el versículo 8 es cuando Zaqueo muestra un verdadero cambio. Zaqueo muestra un verdadero cambio en su vida. Y en el versículo 9 dice así, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Atención en esto. Jesús en el versículo 9 le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Oiga, ¿y por qué se lo está diciendo hasta el versículo 9? ¿Sabe por qué? Porque la salvación, mire, cuando Jesús tuvo el encuentro con Zaqueo, o Zaqueo con Jesús, que estaba arriba del árbol, Jesús no le dijo, ven, baja de ahí, porque hoy ha venido la salvación para ti y para tu casa. Léalo y no dice así. Le dijo, baja porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Es necesario que yo tenga un encuentro contigo, le dijo Jesús. Después de ese encuentro, cuando Zaqueo se arrepiente, Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuándo llegó la salvación? Después de que Zaqueo se arrepintió. En el momento en el que hubo un cambio en la vida de Zaqueo. Es decir, no es cuando tú y yo recibimos a Jesús a través de una oración. Porque mucha gente puede hacer la oración de salvación. La gente puede decir, es que yo un día recibí a Jesús en mi corazón. Oiga, pero si su vida sigue siendo exactamente la misma,
perdóneme, pero no creo que haya recibido a Jesús. Cuando Jesús llega a la vida del hombre es totalmente diferente. La Biblia dice que Él puede cambiar el lamento en gozo. Una persona que llega triste a este lugar, cuando se encuentra con Jesús hay alegría. Cuando una persona llega quebrada, el Señor lo transforma. Cuando una persona llega y dice, Señor, yo sé que soy un hombre pecador, el Señor te perdona. La vida del ser humano no es la misma después de tener un encuentro con Jesús. Y cuando tú muestras ese fruto de arrepentimiento, entonces llega la salvación esa salvación por la que todos estamos aquí, la encontramos en el momento en el que tú y yo nos arrepentimos, pero nos arrepentimos no solamente de labios, cuando nuestras acciones realmente gritan que Jesús entró a mi vida. Por eso creo que hoy es el día de salvación para ti y para tu casa. Porque si había algo que necesitabas entregarlo, yo estoy seguro que este es el día. Yo estoy seguro que este es el día. Zaqueo, antes de Jesús no era salvo. Antes de Jesús estaba condenado. Ahora, algo que pude entender y que Dios me mostraba en esta historia y en este mensaje que yo quiero darte el día de hoy, es que no es un mensaje acusatorio. No es un mensaje como para decir, sigues pecando y por lo tanto, pues, no eres un cristiano de veras y no eres salvo. Mire, cada quien sabe cómo está su condición. Es más, le voy a decir algo. ¿Cuál es el primer paso que necesitamos para recibir la salvación según lo que estamos leyendo aquí? Saber que necesitamos de Jesús. ¿Sabe? Hay tanta gente allá afuera que no quiere necesitar de Él. Si ellos creyeran, estuvieran aquí o en alguna otra iglesia, buscándolo. Pero hay gente que dice, no, yo no tengo tantos problemas, es para la gente que está problemada. Y hay tanta gente que vive su vida sin darse cuenta que necesita de Jesús. Zaqueo, llegó un momento en su vida en el que sintió la necesidad de conocerlo, de buscarlo. Y mire, hizo hasta lo imposible. Hasta se trepó a un árbol. Usted no necesita treparse a un árbol para escuchar el mensaje del Señor. Y muchas veces no queremos hacer ni el mayor mínimo esfuerzo por estar en su presencia. Punto número 2. Lo primero es reconocer que necesitamos de Jesús. Eso lo hizo Zaqueo. Lo segundo es reconocer que hay un área en nuestra vida en la que no estamos bien. Porque la única manera en la que el ser humano puede cambiar es cuando se da cuenta que hay algo en lo que tiene que cambiar. Tú no puedes arrepentirte de algo en lo que no sabes que estás mal. Zaqueo reconoció que había fallado. Zaqueo reconoció que lo que había ganado no lo había hecho de la manera correcta.
y entonces se arrepiente. El primer punto ya tiene una palomita. Porque si estás aquí, es porque creo que sabes que necesitas de Jesús. Espero que también se hagas aprobado en el punto número 2. Porque si sabes que hay áreas donde no estás bien, oye, Dios a través de su Espíritu Santo puede ayudarte para que salgas. Mira, la gente no puede experimentar la verdadera libertad si no reconoce que está esclavo, si no reconoce que está preso en algo. Y eso fue lo que experimentó Zaqueo, la verdadera libertad. Pero la experimentó cuando él reconoció que estaba siendo esclavo en algo. Si tú crees que todo está bien y que no necesitas de Jesús, te felicito. Yo lo necesité y por eso lo busqué. Y cuando lo conozco, me doy cuenta que sigo necesitando de Él todos los días de mi vida. Así que yo creo que hoy, por cuanto estás poniendo en manos de Dios todo lo que ha estado estorbando, creo que hoy, para ti y para tu casa, ha llegado el día de salvación. Y si tú lo crees y si tú lo recibes, dale por favor fuerte ese aplauso al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor.